¿Qué tal? Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Como ya les había comentado hace algunas semanas, quedaron ahí algunos temas que estuvieron pendientes. En este caso, uno de ellos fue la tabla de datos, que le íbamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, vamos a verlo todo también igual con el propio material que Microsoft comparte públicamente. Y en este caso nos dice que calcular varios resultados mediante una tabla de datos. Aquí viene para las versiones en las cuales se encuentra esta funcionalidad. Y nos dice, una tabla de datos es un rango de celdas en el que puede cambiar los valores de algunas de las celdas y encontrar diferentes respuestas a un problema. Un buen ejemplo de una tabla de datos emplea la función pago con cantidades de préstamos y tasas de interés diferentes para calcular la cantidad asequible de un préstamo hipotecario para vivienda. Bueno, en este caso es un ejemplo, ¿no? Para un préstamo hipotecario. Experimentar con diferentes valores para observar la variación correspondiente a los resultados es una tarea común en el análisis de datos. Aquí viene para Windows, dice información general. En Microsoft Excel, las tablas de datos forman parte de un conjunto de comandos conocidos como herramientas de análisis What if. Al construir y analizar tablas de datos, está realizando análisis de hipótesis. El análisis de hipótesis es el proceso de cambiar los valores de las celdas para ver cómo afectarán esos cambios al resultado de las fórmulas de la hoja de cálculo. Por ejemplo, puedo usar una tabla de datos para variar la tasa de interés y la duración del periodo de un préstamo con el fin de evaluar los posibles importes de los pagos mensuales. Nota, puede realizar cálculos más rápidos con tablas de datos y Visual Basic para aplicaciones, VBA para obtener más información, vea Excel, What If, tablas de datos, cálculo más rápido. Yo aquí lo que hice fue darle clic derecho y abrir en una nueva pestaña y acá están abiertas todas las que vienen aquí en, en esta, en esta liga como tal. Dice tipos de análisis de hipótesis. Existen tres tipos de herramientas de análisis de hipótesis en Excel: escenarios, tablas de datos y búsqueda de objetivos. Los escenarios y las tablas de datos usan conjuntos de valores de entrada para calcular posibles resultados. Buscar objetivos es claramente diferente. Usa un único resultado y calcula los posibles valores de entrada que producirán este resultado. Al igual que los escenarios, las tablas de datos le ayudan a explorar un conjunto de posibles resultados. A diferencia de los escenarios, las tablas de datos muestran todos los resultados en una tabla de una hoja de cálculo. El uso de las tablas de datos facilitan examinar una amplia variedad de posibilidades de un vistazo, dado que se centran en únicamente una o dos variables. Los resultados son fáciles de leer y compartir en formato tabular. Una tabla de datos no puede dar cabida a más de dos variables. Si desea analizar más de dos variables, en lugar de usar escenarios. Aunque está limitado solo a una o dos variables, una para la celda de entrada de fila y otra para la celda de entrada de columna, una tabla de datos puede incluir tantos valores variables diferentes como desee. Un escenario puede tener un máximo de 32 valores diferentes, pero puede crear tantos escenarios como desee. Obtenga más información del artículo Introducción al análisis de What If, y es este de acá. Y bueno, aquí lo que hice también fue clic derecho, abrir en una nueva pestaña. Deje ver si está abierto. Es este de acá. Sí, es el mismo. Así es. Luego dice tipo de análisis de hipótesis. Aquí ya lo vimos. Ahora nos dice conceptos básicos de las tablas de datos. Crear tablas de datos de una o dos variables según el número de variables y fórmulas que necesite probar. Tablas de datos de una variable. Use una tabla de datos de una variable si desea ver cómo los diferentes valores de una variable en una o más fórmulas cambiarán los resultados de estas fórmulas. Por ejemplo, puede usar una tabla de datos de una variable para ver cómo afectan los distintos tipos de intereses los tipos de interés al pago mensual de una hipoteca mediante la función pago. Y bueno, aquí también viene una liga, clic derecho y abrir en una nueva pestaña. Escriba los valores de la variable en una columna o fila y los resultados se mostrarán en una columna o fila adyacente. En la siguiente ilustración, la celda D2 contiene la fórmula de pago igual pago B3 entre 12, que es la tasa de interés convertida precisamente a meses. B4 es el término en meses y B5 es, en este caso, es el importe del préstamo, que hace referencia a la celda de entrada B3. Dice tabla de datos de dos variables. Bueno, en este caso aquí muestra un ejemplo. Ahorita vamos a ver cómo lo realizó Excel. Dice tablas de datos de dos variables. Use una tabla de datos de dos variables para ver cómo los diferentes valores de dos variables en una fórmula cambiarán los resultados de esta fórmula. Por ejemplo, puede usar una tabla de datos de dos variables para ver cómo afectarán las distintas combinaciones de tasas de interés y términos de préstamo al pago mensual de una hipoteca. En la siguiente ilustración de la celda C2 contiene la fórmula de pago igual pago. Es la misma fórmula que se usa en dos celdas de entrada B3 y B4. Ahorita vamos a ver también este ejemplo, cómo es que se genera.
Cálculos de las tablas de datos. Siempre que se actualice una hoja de cálculo, las tablas de datos también se recalcularán, incluso si no se ha producido ningún cambio en los datos. Para acelerar el cálculo de una hoja de cálculo que contiene una tabla de datos, puede cambiar las opciones de cálculo para volver a calcular automáticamente la hoja de cálculo, pero no las tablas de datos. Para obtener más información, vea acelerar el cálculo en una hoja de cálculo, aunque aquí también di clic derecho y abrir. Más abajo viene esa parte. Acá. Ah, aquí, acelerar el cálculo de una hoja de cálculo. Luego nos dice, crea una tabla de datos de una variable. Dice, una tabla de datos de una variable contiene sus valores de entrada en una sola columna, orientada a columnas o en una fila, orientada a filas. Cualquier fórmula de una tabla de datos de una variable solo debe hacer referencia a una celda de entrada. Sigue estos pasos. Escriba la lista de valores que desea sustituir en la celda de entrada, ya sea hacia abajo, una columna o a través de una fila. Deje algunas filas y columnas vacías en cualquiera de los dos lados de los valores. Siga uno de estos procedimientos. Si la tabla de datos está orientada a columnas, los valores de variables están en una columna. Escriba la fórmula en la celda, una fila encima y una celda a la derecha de la columna de valores. Esta tabla de datos de una variable está orientada a columnas y fórmula se encuentra en la celda D2. Ok, ahorita vamos a explicar esta parte de los valores las variables están en una columna. Y dice que esta tabla de datos de una variable está orientada a columnas y la fórmula se encuentra en la celda D2. Aquí está, esta es la celda D2, aquí se encuentra la fórmula. Y luego nos dice, si desea examinar los efectos de varios valores en otras fórmulas, escriba las fórmulas adicionales en las celdas a la derecha de la primera fórmula. Ahorita también vamos a ver esa parte. Dice, bueno, esto es en caso de que se quisiera tener una fórmula adicional y que utilice los mismos valores y bueno, únicamente pues estaría cambiando los valores en este caso de la tasa de interés. Es decir, la tabla de datos está orientada a fila, los valores variables están en una fila. Escriba la fórmula en una celda, una columna a la izquierda del primer valor y una celda debajo de las filas de valores. Si desea examinar los efectos de varios valores en otras fórmulas, escriba las fórmulas adicionales en celdas debajo de la primera fórmula. Ahorita también vamos a ver esta parte. Y se selecciona el rango de celdas que contienen las fórmulas y valores que desea sustituir. En la ilustración anterior, este rango es C2 de 5, que en este caso es C2 de 5, es, serían estas de acá, C2 de 5. Luego nos dice, en la pestaña datos haga clic en analizar análisis de hipótesis, tabla de datos en el grupo herramientas de datos o en el grupo previsión de Excel 2016. Esto es en Excel 2016. Siga uno de estos procedimientos. Si la tabla de datos está orientada a columnas, escriba la referencia de celda de las celdas de entrada en el campo celda de entrada de columna. En la ilustración anterior, la celda de entrada es B3. Si a la tabla de datos está orientada a filas, escribo la referencia de celda por la celda de entrada en el campo de celda de entrada en fila. Ahorita vamos a ver esta parte también. Y se nota, después de crear la tabla de datos, es posible que desee cambiar el formato de las celdas de resultado. En la ilustración, las celdas de resultado tienen un formato de moneda. Ok, vamos a pasarnos a nuestro queridísimo Excel. Y vamos a ver cómo es que está realizando, por ejemplo, este cálculo, pagos. Aquí hay una función pago donde dice, ¿sabes qué? La tasa de interés va a ser lo que está en la celda B3, que en este caso es 9.5, lo divide entre 12 para convertirlo en mensual. Término en meses, bueno, aquí se pasó mal el término, porque lo que hice fue pasar la imagen. Esta imagen la pasé acá desde imagen y de ahí saqué los datos para no estarlos capturando manualmente. Y luego nos dice, el término en meses son 360 meses y el importe del pago, en este caso, como es un pago, se pone en negativo como tal. ¿Vale? Entonces aquí dice que el pago sería de 672.68. Entonces, la, la tabla de datos nos va a permitir saber, identificar dependiendo la tasa de interés, al 9%, al 9.25 o al 9.5, cuál sería el pago. Entonces, nosotros siempre debemos de tener una fórmula que es la que va precisamente a cambiar con los datos que se le van a introducir en la tabla de datos como tal. Entonces, lo que decía, ¿cómo están las variables, los datos variables que vamos a estar trabajando? En este caso se encuentran en la columna C. Por ello es que vamos a trabajar los valores ¿dónde se encuentran? En columna, ¿sale? Ahorita que hagamos la operación.
Entonces, lo que dice es que tenemos que poner de donde están los datos variables, tenemos que hacerlo una columna a la derecha y una celda arriba, ¿sale? Porque en este caso los datos están en columna. Entonces es una celda a la derecha y una celda arriba. Luego de eso, lo que vamos a hacer es eh, seleccionar este rango y nos vamos a ir a la ficha datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y aquí esta nos pregunta, celda de entrada, filas, los datos no están en fila, quedamos que están en columna, aunque aquí lo dice en plural, debería de ser fila, columna, para entenderle un poquito mejor. Entonces, ¿dónde se encuentran estos valores que están en columna como tal? ¿A qué hacen referencia dentro de la fórmula? Voy a darle escape. Entonces aquí, dentro de la fórmula, B3 es el valor que va a ser sustituido acá, 9.25 y 9.50. De hecho, este es el mismo para ver que va a ser el mismo resultado. Sale entonces aquí. Nos dice, ¿dónde están, cómo están los datos? Los datos que van a cambiar están en columna y cuál es el dato que los representa digamos que los representa en la fórmula, el valor que está en B3. Nosotros damos clic en aceptar y en ese momento se calcula la función pago, pero lo que hace es ahora lo calcula sobre un 9%, sobre un 9.25 y si se dan cuenta aquí está el 9.5 y lo que decía usted puede cambiar el formato, luego cambiar a formato de moneda y podemos ver que pues, es el mismo resultado, 672.68, ¿sale? Y podemos ver acá en la barra de fórmulas cómo nos puso Excel una fórmula entre llaves igual tabla y ahí abre un paréntesis, coma, B3 cierra paréntesis y cierra llaves como tal. ¿Sale? Esto nosotros no lo podemos hacer, escribir manualmente, esto lo está haciendo automático Excel como tal. Luego nos decía, bueno, esta es la parte que dice que está en columnas, pero ¿qué pasa si estos datos se encontraran en filas? Yo ya me di a la tarea de pasar ese mismo ejercicio de este lado, aquí lo voy a borrar esto, y en este caso ahora los datos variables se van a encontrar en una fila. Entonces nos decía que si están en fila, ahora lo que va a hacer es ubicarse una fila arriba y una columna a la derecha. O es decir, los datos variables están, bueno, digamos que el cálculo está a la izquierda de los datos variables y una fila arriba. Entonces, de la misma forma, aquí está la función pago, que está haciendo exactamente lo mismo con los mismos datos, pero ahora lo vamos a hacer de forma en filas. Vamos a seleccionar el rango que va a estar trabajando. Si se dan cuenta, selecciono este rango como tal. Análisis de hipótesis, tabla de datos, y ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Pero ahora estos datos están representados dentro de la fórmula en una fila. Entonces yo voy a llenar celda de entrada en fila. Entonces está en fila, le damos a aceptar y si se dan cuenta, aquí obtengo los mismos valores. 643.70, aquí está. 658.14, aquí está. Y 672.68, que es el mismo resultado de acá. Luego nos mencionaba, ¿qué pasa si tuviéramos fórmulas adicionales? En este caso, hay que poner, como están los datos variables, están en columnas, la siguiente fórmula tendría que estar a la derecha de la fórmula, a la siguiente celda a la derecha contigua a la donde está la fórmula. Por ejemplo, si quisiéramos sacar el IVA del pago, que en este caso acá en México el IVA es del 16%, lo voy a multiplicar por 0.16 y en este caso ya me está diciendo que el IVA serían 107.63, ¿sale? Entonces, yo aquí ya tengo un nuevo cálculo. Lo que tendría que hacer es seleccionar de nueva cuenta mi rango de datos, incluyendo ahora la nueva fórmula. Vamos a administrar, perdón, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y en este caso igual los datos están en columna, entonces el dato que está en columna es la tasa de interés. Le damos clic en aceptar y en ese momento también ya me calculó para 643.70 el 16% del IVA y esto también lo podemos cambiar a formato de moneda.
¿Vale? Entonces, de la misma forma, acá, cuando está en formato de fila, los datos están en fila. Acá, si nosotros queremos calcular el IVA, también el, el valor del pago por punto 16 nos da 107,63. Lo verificamos, ok, 107,63. Perfecto. Seleccionamos nuestro rango completo, igual en la ficha datos, grupo previsión, análisis de hipótesis, tabla de datos. Entonces, en este caso, igual la tasa de interés, ahora los datos variables están en fila, entonces el que los representa es este de aquí, pero lo vamos a poner en la parte de entrada de fila. Le decimos aceptar y en ese momento nos calcula también el IVA. Le damos formato de moneda con Control Shift 4 y ya nos dice que es 102,99, 105,30 y 107,63 que coincide con este valor de acá. ¿Vale? Ese es cuando tenemos una sola, estamos cambiando una sola variable. Nos decía que podemos hacerlo con dos variables. Vamos a ver qué nos dice el propio portal para dos variables. Dice agregar una fórmula a una tabla de datos de una variable. Ok, bueno, esto ya lo hicimos. Realicen las siguientes acciones y la tabla de datos está orientada en columnas. Ok, todo esto ya lo hicimos. Ahora nos dice crear una tabla de datos de dos variables. Dice una tabla de datos de dos variables es una fórmula que contiene dos listas de valores de entrada. La fórmula debe hacer referencia a dos celdas de entradas diferentes. Sigue estos pasos. En la celda de la hoja de cálculo escriba la fórmula que hace referencia a las dos celdas de entrada. En el ejemplo siguiente, en el que se escriben los valores iniciales de la fórmula de las celdas B3, B4 y B5, escriba la fórmula. En la misma fórmula que estuvimos trabajando, dice en la celda C2. Escriba una lista de valores de entrada en la misma columna debajo de la fórmula. En este caso, escriba las diferentes tasas de interés en las celdas C3, C4 y C5. Escriba la segunda lista en la misma fila que la fórmula a su derecha. Escriba los términos del préstamo en meses a las celdas D2 y E2. Seleccione el rango de celdas que contiene la fórmula C2 y la fila y la columna de valores C3, C5 y D2, E5, E2 y las celdas en las que desean los valores calculados de 3, C5. En este caso, seleccione el rango C2, E5. En la pestaña Datos, en el grupo Herramientas de Datos, en el grupo Previsión, en Excel 2016, haga clic en el análisis de hipótesis, tabla de datos, en el grupo de herramientas de datos, en el grupo Previsión de Excel 2016. En el campo celda de entrada de fila, escriba la referencia o celda de entrada para los valores de entrada de fila, escriba la celda B4 en el cuadro celda de entrada de fila. En el campo celda de entrada de columna, escriba la referencia a la celda de entrada para los valores de entrada de la columna. Escriba B3 en el cuadro celda de entrada de columna, haga clic en aceptar. Como pueden ver aquí es un poquito, parece un trabalengua, ¿no? Hay que hacerlo, ir haciéndolo poco a poco. Pero bueno, acá está el ejemplo. Dije, ejemplo de una tabla de datos de dos variables. Una tabla de datos de dos variables puede mostrar cómo afectarán las distintas combinaciones de tasas de interés y términos de préstamo a un pago mensual de una hipoteca. En la ilustración siguiente, la celda C2 contiene la fórmula, es la misma fórmula que hemos estado trabajando. En este caso dice que usa dos celdas de entrada B3 y B4. Aquí dice B4 es para, en este caso va a ser para fila y porque está aquí, está en fila, 180, 360 está en fila y 950 está en columna, celda de entrada de columna. ¿Sale? Aquí, lista de valores que se sustituirán en la celda de entrada de la fila B4. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo calculó. Vámonos a nuestro queridísimo Excel y aquí ya tengo yo los datos. Y de hecho aquí tengo la imagen de cómo debería de quedar. Entonces, en este caso, bueno, estos datos de aquí los voy a convertir a porcentaje, Control Shift 5, le agregamos decimales, listo. Entonces, tenemos la misma función pago que hace referencia a la tasa, al término, acá también este de acá lo corregimos, término, en meses y el importe del préstamo. Entonces, exactamente es la misma fórmula. Y ahora tenemos dos variables que van a ser. ¿Qué pasaría si la tasa de interés cambia y qué pasaría si el término en meses cambiara de 360 a 180? En este caso, ya tenemos esas dos variables. Entonces, en este caso, la fórmula está en columnas, está en la parte de arriba de los valores que cambian en columna y está a la izquierda de los datos variables que cambian en filas. De la misma forma, vamos a seleccionar nuestros rangos de datos y en este caso ya tenemos aquí datos cambiantes para el tasa de interés y datos cambiantes para el término en meses. Entonces, aquí ya tenemos estos datos están en duros, esto es un porcentaje y esto no son
No, no es en formato de moneda, vamos a ponerle formato de número y vamos a quitarle decimales, porque en este caso son 180 meses y 360 meses. Entonces, ¿qué pasaría para 9% y 180 meses? ¿Qué pasaría para 9,25 y 180 meses? ¿Qué pasaría para 9,5 y 180 meses? Y para 9 y 360 meses, para 9,25 y 360 y 9,5 para 360. ¿Sale? Entonces, seleccionamos nuestros rangos de datos, igual, la ficha, datos, previsión, análisis de hipótesis, tabla de datos, y ahora vamos a llenar los dos datos. Dice, celdas de entrada, filas. Las filas, en este caso, son los que hacen referencia a los meses. Entonces, el dato que hace referencia a los meses es este. Este es el que va a estar cambiando por estos dos. Y luego dice columnas. Las columnas están en la columna C, que es 9, 9, 25, 9, 50. ¿Quién los representa en la fórmula? 950 en columnas. Le decimos aceptar y en ese momento se realiza el cálculo para cada uno de ellos. Y de la misma forma, aquí aparece la fórmula llaves igual tabla. En este caso, como utilizamos los dos parámetros, por eso es que ya aparece B4, B3, ¿vale? Las dos variables que utilizamos. Y podemos confirmarlo con la imagen que dice acá para 9% de tasa de interés anual con 180 meses, sería un pago de 811,41. Acá está el 672,68 que corresponde pues al mismo que hicimos acá, ¿vale? Entonces, esta es la forma en la que se trabajan las tablas de datos. Únicamente hay que identificar si los valores están en columna, los valores cambiantes, o están en filas, para que cuando nosotros mandemos llamar nuestra función de tabla de datos, sepamos qué valor es el que representa dentro de la fórmula a los valores que van a estar cambiando para que la tabla de datos los calcule. Sale en este caso. Las filas, quedamos que si es filas, está de esta parte. Si es columna, en este caso estaba seleccionada ya. Entonces, las filas son los meses y las columnas son la tasa de interés. ¿Sale? Es muy importante identificar precisamente dónde se encuentra, pero con lo que les decía, a lo mejor aquí esto está en plural, tendría que estar en singular para que no se confunda uno. Y ya por último, nos dice. Dice acelerar el cálculo de una hoja de cálculo que contiene tablas de datos. Al establecer esta opción de cálculo, no se realizan cálculos de tablas de datos cuando se realiza un nuevo cálculo en todo el libro. Para volver a calcular manualmente la tabla de datos, seleccione las fórmulas y presione F9. Si siga estos pasos para mejorar el rendimiento del cálculo, haga clic en opciones de archivo fórmulas. En la sección opciones de cálculo, calcular, haga clic en automático excepto para tablas de datos. Sugerencia, opcionalmente, la pestaña fórmulas, haga clic en la flecha opciones de cálculo y a continuación haga clic en automático excepto tablas de datos en el grupo cálculo. Acá, bueno, ya viene el paso siguiente, se podría utilizar buscar objetivo o Excel Solver, que de hecho es otro de los temas que está pendiente. Este no lo vamos a ver en esta ocasión, pero vamos a ver este tema del cálculo. Por ejemplo, nos dice, ¿sabes qué? Si yo no quiero, las tablas de cálculo siempre se calculan, siempre se están calculando, entonces puede ser que el rendimiento de nuestro Excel se vea afectado si tenemos muchos cálculos de este índole. Entonces, lo que tendríamos que hacer es en archivo, la ficha archivo, opciones en fórmulas, en opciones de cálculo aparece, este está en automático, pero esta de acá de parcial, me voy a poner encima de él para que aparezca el IntelliSense y va a hacer un acercamiento. Aunque aquí dice parcial, el IntelliSense aquí nos va a decir de qué trata. Dice, controle lo que Excel calcula cuando se cambia un valor en modo automático. Se calcula todo. En modo parcial, todo se calcula con la excepción de las tablas de datos y las fórmulas de Python. En modo manual no se calculará nada. Es decir, bueno, esto es para el caso del 365, cuando ya tiene fórmulas de Python. Dice, en los modos parcial y manual, las celdas no calculadas se pueden calcular seleccionando F9 o fórmulas calcular ahora. Entonces, si nosotros seleccionamos esta opción, todo se va a estar calculando, excepto, como dice, las tablas de datos y fórmulas de Python. ¿Sale? Entonces, si nosotros lo dejamos de esta forma y le decimos aceptar, acá podemos tener varios cálculos, podemos estar realizando varias operaciones y esto no se va a estar recalculando. Si nosotros quisiéramos que aquí se volviera a calcular, nos tendríamos que ir a la pestaña de fórmulas, opciones de cálculo. Bueno, en este caso sería calcular ahora o presionar la tecla F9.
Y de hecho decía que aquí también, como opcional, podríamos hacer el cambio en automático, parcial, pero si se dan cuenta, aquí no me aparece el IntelliSense, no me dice que parcial significa que también se ejecuta, se calcula todo excepto tablas de datos y las fórmulas en Python. En este caso tampoco dice que para el tema de 365. Y bueno, manual. Si todo se va a estar calculando manualmente, si está como manual, siempre tendremos que decirle calcular ahora o presionar F9, ¿vale? Ahí es a lo que se refiere, cómo optimizar los cálculos en Excel. Esto en caso de que tuviéramos una cantidad muy amplia de tablas de datos y de fórmulas en Python, por lo que nos dice el IntelliSense. ¿Sale? Entonces, con esto espero ya haya quedado un poquito más claro cómo es que se trabajan las tablas de datos y la funcionalidad que tienen. Y la verdad es que eh, son muy, son muy buenas estas herramientas como tal en caso de que nosotros queramos, por ejemplo, saber qué sucede cuando cambiamos una variable dentro de la fórmula o cuando cambiamos dos variables dentro de ella. Entonces, espero que les haya servido mucho este video, que ya ha quedado más claro el tema y cómo aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, baby.